Hola de nuevo, espero que se encuentren bien. Me da gusto saludar a todos. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que mucha gente no cree o piensa que esto ya no pasa. ¿Cómo habla Dios? ¿Dios aún nos habla? ¿O solamente les habla a aquellos que son muy estudiosos en la palabra, aquellos que van a la iglesia todos los domingos? ¿O a quién le habla Dios? ¿O cómo es que habla Dios? Eh, me parece, me parece que Dios le habla a toda la gente. De eso puedo estar seguro, que le habla a toda la gente. Lo que sucede es de que a veces no sabemos cómo Él habla y tendemos a pensar que es nuestra mente o nuestras ideas o nuestra imaginación o simplemente porque vimos una película o nos imaginamos algo o estamos pensando en algo y creemos que somos nosotros. Y muchas veces Dios. Así es que vamos a ver hoy, nada más hoy, tres de las formas con las que Dios nos habla. Una de las formas con la que Dios se comunica con nosotros es a través de visiones. Las visiones son una manera de que Dios se comunica con nosotros muy poderosa, porque las visiones pueden ser, puedes tú interactuar. Vamos a decir, es como cuando una persona, pongamos de ejemplo, está viendo hacia la ventana, está viendo la calle, las personas, los carros pasar, lo que sea que está allá afuera. Y de repente empieza a ver algo entre sus ojos y lo que está viendo los carros, hay como una especie de película, una como pantalla. Y entonces esto es una visión. Y en la visión es muy literal porque Dios está mandando un mensaje a través de esa visión y que las personas pueden interactuar. Las personas pueden escuchar qué es lo que está pasando en la visión. Hagamos de cuenta que es como un filtro y lo que está en el mundo natural se bloquea, se detiene, no hay ningún ruido y simplemente la persona oye lo que está viendo en la visión. Como si estuviera viendo una televisión transparente y está viendo en esta visión otra cosa. La Biblia nos habla, tenemos aquí en Mateo 17, del 1 al 13, cuando Jeremías está hablando con Dios y Dios les pregunta a Jeremías, ¿qué es lo que ves, Jeremías? O también cuando Jesús está en el monte de la transfiguración y habla con Elijah y Moisés. Es esta es una visión abierta. Es decir, está el mundo natural, los carros, los árboles, lo que sea, y de repente hay una visión que estamos viendo. Esto es muy interesante. Yo nunca he tenido una visión. Hay personas que la tienen. Es la manera, no es la única manera, pero podría ser la manera principal con que Dios se comunica con estas personas. Para sus propósitos, obviamente. ¿Okay? Bueno, otra de las maneras con que habla Dios, y esto es muy interesante, es a través de los sueños. Muchas veces tendemos a tener la idea de que soñamos lo que vimos al día anterior. Si vimos una película o si estuvimos escuchando una canción o si fuimos testigos de algo, no sé, un accidente o de una reunión, una fiesta, tendemos a pensar que si soñamos algo relacionado a eso, pues es porque nuestra memoria está dándonos, estamos recordando nuestros sueños, cosas que ya vivimos. De cierta manera es cierto, y en algunas ocasiones eso es lo que sucede, pero muchas veces recibimos sueños. eh, por ejemplo, ¿no les ha pasado que sueñan de repente con una persona que no han tenido nunca o han tenido contacto no han tenido contacto desde hace mucho tiempo y la sueñan? Y la sueñan que pues puede estar que esté bien, o la sueñan alegre, o la sueñan medio triste.
Y ustedes se preguntan al siguiente día, bueno, es raro que yo haya soñado a esta persona porque no he hablado con ella en mucho tiempo, quizá años. Pero puede ser que Dios te esté diciendo que esa persona con la que tú soñaste necesita que tú, porque Dios te está dando el sueño a ti, que tú mismo te comuniques con ella. Si la ves en tu sueño que está, por ejemplo, no sé, en una fiesta, contenta y todo eso, es que a lo mejor la persona está pasando por un momento de su vida muy alegre, que no tiene ningún problema, digamos, que se siente feliz y plena. Si la ves esta persona que está triste o cabizbaja, quizá esta persona está pasando por un problema. No lo sabemos. Solo Dios sabe. Y por eso te da el sueño. Los sueños son interpretativos. Hay que conocer más o menos algunos elementos. En los sueños hay elementos que son, digamos, generales. Podemos hablar en sueños que hay colores, que hay números, que hay edificios o casas. Un edificio o casa puede mostrar tu ministerio que tienes. Un avión, un carro, una bicicleta, un medio de transporte significa cómo conduces tu vida. Hay conceptos generales que se pueden aplicar a los sueños. Sin embargo, yo creo que como Dios nos habla de una manera particular a cada uno de sus hijos, va a haber elementos que solamente uno va a conocer y uno va a poder interpretar cuando uno tiene o se da la tarea de conocer todos esos elementos que no pueden ser encasillados en simples conceptos. Es decir, si Dios me da un sueño y empiezo, esa es una idea que es genial y que les aconsejo. Cuando Dios te dio un sueño, si sabes que es Dios o no es Dios, apúntalo. Siendo Dios te va a dar más, pero lo debes de apuntar, y apúntalo con lo que más, detalles que más recuerdes. Siempre va a haber detalles que sobresaltan y esos son importantes. Va a haber detalles que tú vas a empezar a descifrar cuando empieces a anotar tus sueños y empieces a ver un patrón. Que veas, por ejemplo, a veces que yo sueño que me da cosas o que me dice cosas que suceden, ya sea con el carro, con la llanta derecha o con el brazo, con mi brazo derecho. Y muchas veces yo he visto que no es ni la llanta derecha ni mi brazo derecho, sino es el izquierdo. Yo me he dado cuenta de eso. Es decir, lo que me dé, que me diga es que te tienes que ir por la derecha en esta calle, muchas veces tengo que hacerme el caso e irme por la izquierda. Pero esos son elementos que cada uno de ustedes va a poder descifrar y entender cuando tengan, digamos, una base de datos, una base de sueños en las cuales puedan ustedes leerlos y empezar a ver patrones de cómo él se comunica con ustedes. Yo creo que esto es muy personal. Les repito, va a haber elementos que son muy generales como colores, números, edificios, medios de transporte, instrumentos, animales, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se clasifican los sueños. Ok, tenemos los sueñños interpretativos. Un ejemplo de eso lo podemos ver en Primera de Reyes 3:5, donde el Señor se le aparece a Salomón durante la noche y Dios le dice: pídeme lo que sea y te lo voy a dar. Salomón sabía con quién estaba hablando, porque él tenía una relación. Recordemos que Salomón era el hijo de David. David tenía una relación muy cercana con Dios.
Entonces, Salomón sabía quién le estaba hablando en esos sueños. Muchas de las veces nosotros no sabemos quién nos está hablando, porque no conocemos la voz que nos está hablando. Y repito, hay veces que pensamos que es nuestra propia mente, nuestras fantasías o nuestra imaginación. No siempre es de ese modo. Tenemos sueños que nos hacen despertar a lo que debe de ser la realidad. Esto vemos un ejemplo en Génesis 41, del 7 al 8, donde dice que el faraón se despertó de un sueño que tuvo en la noche y al otro día su mente estaba con problemas por el sueño que había tenido. Es decir, Dios le puso un sueño para que cambiara su manera de pensar o su manera de actuar hacia los hijos de Israel. Pero Faraón no lo entendía, no entendía ese tipo de sueños. Entonces su mente estaba confusa, realmente no lo entendía. Y muchas de las veces eso es lo que nos pasa cuando no sabemos cómo interpretar un sueño. No sabemos si el sueño viene de parte de Dios o de parte del enemigo, porque también el enemigo, ustedes saben que se disfraza de lo que es un ángel de luz y se trata de meter en nuestras vidas simplemente para hacernos daño o confundirnos. Tenemos también que hay sueños que nos advierten de ciertas cosas. Un ejemplo tenemos en Mateo 2:12, donde dice que habiendo siendo advertidos en un sueño para que no regresaran con el rey Herodes y que los reyes tomaran otra ruta. Es decir, Dios les dio un sueño y en el sueño les dije, no regresen a donde está Herodes, tomen mejor esta ruta. Ese tipo de sueño es un sueño de alerta, que tienes que estar alerta, que el Señor te está diciendo, no vayas por ese camino, vete por este, o no hagas esto hoy, quédate en casa, o no vayas al banco este día, ve en la tarde, no vayas en la mañana. Son de ese tipo de sueños que a veces no entendemos, repito, decimos, no, es nuestra imaginación, es algo que no sé por qué me está pasando eso, no sé por qué pienso que si hoy tenía planeado ir al banco, no sé por qué siento que no debo de ir. Muchas veces las personas recuerdan el sueño, no lo recuerdan, pero su espíritu está ahí para ayudarnos, para ayudarles, y es el que recuerda lo que les ha dicho Dios por las noches. Tenemos que poner atención a esto porque son direcciones que Dios nos da para nuestra propia protección. ¿Okay? Hay otros sueños que se llaman sueños que se van desarrollando. Esto se ve mucho en lo que es la vida de José. Si ustedes recuerdan, José el soñador, como se le conoce, él desde pequeño tenía un sueño de que las estrellas lo iban a venerar, se iban a inclinar ante él, y que el sol y la luna. Desde pequeño tenía esos sueños. Ese sueño que él tuvo desde pequeño que las estrellas y el sol y la luna se iban a inclinar ante él, era una representación de sus hermanos, su papá y su mamá. Y que no fue ese sueño completo o hecho completado hasta que él no fue adulto y hasta que él no estaba en lo que es Egipto, y él reinaba de alguna manera toda esa región. En ese momento ese sueño se volvió, digamos, realidad porque se cumplió. Ahora, José no fue el único sueño que él tuvo. Él tuvo sueños durante toda su vida y fue esta, digamos, una manera de que Dios desarrolló su carácter. Pero José hizo caso a lo que Dios le decía. Él puso de su parte. Él entendía lo que Dios quería hacer con él de alguna manera y se dejó guiar
por Dios a través de los sueños. Tenemos los sueños que son direccionales, que nos dan una dirección de dónde ir. Un ejemplo podemos tener en Job 33, 16, 18, donde nos dice, entonces él abrió los oídos de los hombres y los selló su instrucción en orden, con la idea de voltear al hombre, encaminarlo a lo que debería de hacer. Estos sueños nos dan esperanza y nos dan fe, siendo Él fiel. Sabemos que Él, cuando nos da un sueño direccional, tienes que hacer esto, no es por Él, no es por el beneficio de Él, es por nuestro beneficio directamente. Muchas veces no entendemos por qué tenemos que hacer. Si nos da un sueño, ¿por qué tengo que, por qué tengo que ir al mercado, digamos? Pero tengo que ir caminando, no tengo que ir en el carro. Digo, bueno, pues si me queda un poco lejos el mercado, ¿por qué no utilizar el carro? Si Dios me dice, no, es que tienes que ir caminando, es porque hay un propósito. Hay un propósito de que yo vaya caminando hacia el mercado. Quizás sea porque vaya a encontrar una persona que necesite ayuda, que necesite un consejo, o será porque en ese momento, va a haber un accidente adelante y no me voy a poder mover mi carro por el tráfico que se va a hacer. No lo sé. Son cosas que tenemos que tener fe de lo que Él nos diga. Repito, los sueños hay que interpretarlos. No es fácil, no les va a ser fácil interpretarlos la primera vez o la segunda vez. Pero si ustedes anotan, si es posible que los anoten con fecha, lo más detallado posible, van a empezar a ustedes a ver un patrón. Si esta es la manera con que Dios se comunica con ustedes, les va a empezar a dar más. La palabra dice que cuando eres fiel con poco, Él te va a dar más. No nada más estamos hablando de finanzas, estamos hablando de relaciones con amigos, estamos hablando de negocios, estamos hablando de sueños, estamos hablando de infinidad de cosas. Con lo poco que nosotros tenemos, Él nos va a dar más si somos fieles, si somos buenos administradores de que Él nos dio. Y una manera de administrar un sueño es anotarlo. Te recomiendo que lo anotes inmediatamente que te despiertes. Trata de anotarlo. Tienes una libreta, un cuaderno ahí en tu buró, una pluma, y los anotes. ¿Por qué? Porque muchas veces en tu sueño dices, hoy este sueño es fabuloso, me acuerdo de todo. Pero si te levantas y empiezas a hacerte un café o empiezas, a hacer alguna otra cosa, créeme que se te van a empezar a olvidar detalles. Y todos los detalles son importantes. Vamos a hablar de otra manera de cómo se comunica Dios, pero en un próximo video. Cualquier duda que tengan, mándenmela en los comentarios, pongan su pregunta, pongan su comentario, suscríbanse a este canal y nos vemos en la próxima. Que estén bien, bendiciones.